¿Cómo están? ¿Bien? Muy frío. ¿Frío? Ah, pues vos estás en el punto de... te puedo asegurar que si vas a la calle no vas a tener frío. No. Al contrario. La idea es hacer una introducción a NetCore 3. Para esto primero vamos a hacer una introducción a lo que es NetCore. Y la pregunta del millón es, ¿quién se anima a decirme qué es NetCore? Y esto viene a colación de... No es la primera vez que entra en confusión el término de NetCore, sobre todo NetCore 3, ASP.NET Core, Net Framework, Net Standard. Hay muchos .NET dando vuelta. Bueno, ¿qué es NetCore? Y si no lo saben, ¿qué se imaginan que es? ¿Alguien se anima? A ver. Es un framework de código libre que te permite usar todas las herramientas que puedes usar en el entorno de Microsoft, Windows, y que podría distribuir también hacer APIs. También tiene buena documentación. Buenísimo, me gustó la definición. ¿Qué más? Vamos a un par más. No nos vamos a quedar con uno. Creo que también NetCore es la primera vez en la que logran sacar todo ese conjunto de herramientas disponible para otras plataformas aparte de Windows. Porque el framework era solo disponible para Windows. Muy bien. ¿Alguno más? Sí. Sería como una estrategia de Microsoft para volver a, digamos, a pelear desde otro lado, esperando el tema de lo que es multiplataforma, el tema del open source y por otro lado reinventar o reescribir el framework corrigiendo la herencia, digamos, y enfocando una nueva estrategia para de acá en adelante, digamos. Están buenas las tres definiciones. Lo que me gustó es que fueron distintas, apuntaron a distintos lugares y las tres están bien. ¿Sí? NetCore es las tres cosas que dijeron y muchas cosas más. ¿Sí? En resumen, yo destaqué 5 características, de las cuales las mencionaron. Una es que es multiplataforma, es un poco lo que decías vos, lo que dijiste vos y lo que dijiste vos también. Multiplataforma, pues podemos correrlo no solamente en Windows, sino que funciona también en otras plataformas. Inicialmente, de hecho, como que el chiste era haber una demostración de cómo correr con NetCore en Linux, un API, un proyecto web. Era como medio, cuando decían NetCore era sinónimo de un tipito bajando una consola y corriendo 2 comandos y creando un proyecto. Eso era NetCore hace un par de años. ¿Sí? Dígame si estoy equivocado, decirme que era NetCore era la misma demo de un tipo poniendo publish, creando el proyecto, era eso. Pero bueno, era un poco el símbolo del multiplataforma, así que hoy lo tenemos un poco más aceptado también porque tenemos la pata de mono de Xamarin, que metió mucho empuje también a otras plataformas como, bueno, a Mac y también los ambientes de Linux, pero principalmente fue una de las patas fuertes que hoy se mantiene. ¿Sí? Hoy es multiplataforma, es rápido. Una de las cosas que vos dijiste es cierta, que lo que se buscó es, .NET Framework estaba bueno para Windows, tenía su nicho, tenía su entorno ganado, pero no era de un producto demasiado performante, no era demasiado bueno. Entonces lo que se buscó es empezar a crear algo que sea orientado a la performance. Y ahí se le metió mucho énfasis. Van a ver que muchas de las mejoras que tiene ahora NetCore 3 están dedicadas a la performance, o sea, se le da muchísimo hincapié a que esto funcione cada vez mejor y rápido, ¿sí? Que sea competitivo a nivel de voy a usar NetCore porque anda bien, no porque tengo la licencia de Windows, etc. ¿Sí? Yes. El start más rápido de .NET es en Linux. Con Postgres y Java. Deadpool Fact. No, pero es verdad, está súper orientado a la performance y ahora, si vamos a hacer una demo chiquita, van a ver algunas cosas que están buenas que le van a gustar. Es ligero tiene que ver no solamente con lo que ocupa, sino también con el tema de los containers. Es fácil de utilizar en containers. Si nosotros tenemos un ambiente muy pesado en el sentido de muy grande, con mucha dependencia, con muchas cosas, cada vez se hace más difícil portarlo. ¿Sí? NetCore es súper liviano para eso. Entonces también se presta al tema de los contenedores. Es open source. El open source no es solamente, no tengo licencia, puedo ir código fuente, qué sé yo, sino también la parte de las contribuciones. Se engrosa mucho, muchas de las características son porque gente sugiere o porque arreglan issues o porque postean o porque hay mucha gente que colaboran y no solamente los que están trabajando en Microsoft o los que están, digamos, adentro del producto, sino que hay una comunidad grande empujando el desarrollo también de estas plataformas. Entonces eso para mí es el valor más rico del open source, independientemente de que podemos ver el código, podemos ver la implementación y que no me cobran licencia por ver eso y por usarlo, qué sé yo, independientemente de eso, el chiste es
que el producto es muy robusto por la cantidad de gente que hay implementando atrás. Tienen doble capa de desarrolladores, tienen los internos y los externos, ¿sí? Y además es modular. Esta es otra diferencia con el .NET Framework. Nosotros para el .NET Framework teníamos que instalar el framework en el Windows, teníamos una versión y íbamos siempre contra esa versión. Y si cambiábamos la versión, teníamos que cambiar la versión del framework. Por ahí teníamos dos versiones, pero digo, era muy difícil hacer que el framework varíe de proyecto a proyecto. Si nosotros podíamos compilar contra SDK, hacer alguna cosa, pero el .NET Framework es el mismo para toda la computadora, no podíamos separarlo por proyecto. Y esto, al ser modular, al estar dentro paquetizado, ¿sí? Con NuGet, lo tenemos mucho más separado, lo cual es una de las facilidades que ahora vamos a ver cuando veamos la parte de las novedades, que no me quiero adelantar. Una de las características esta de la modularización le va a generar una gran ventaja respecto a .NET Framework. Pero vamos a meternos un poquito en la historia. Esto en su momento a mí me sirvió para entender un poco cuál es la diferencia entre todas las componentes estas que fuimos mencionando. No sé, ¿conocen esto? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguno? ¿Qué es? Es el estándar del lenguaje, el JavaScript está basado sobre JavaScript. Exacto. Es el estándar del lenguaje que dice qué es lo que tiene que hacer el lenguaje, ¿sí? Pero no te dice cómo lo tenés que implementar, va más a nivel de comportamiento, ¿sí? Alguien diseñó esto cerca del año 2000 y dijo cómo tenía que ser el lenguaje de .NET, ¿sí? Lo que tenía que hacer. No lo implementó, sino era como la definición de lo que tenía que hacer. Y a partir de ahí salió .NET 1.0. ¿Sí? Estamos hablando del principio de los 2000, 2001, 2002. Ahí aparece la primera versión de .NET y casi en paralelo, ¿sí? 1 o 2 años después, se empieza a trabajar en el proyecto Mono. ¿Conocen el proyecto Mono? Ok, el proyecto Mono es una creación de Miguel de Casa, no sé si también lo conocen, que lo que buscó es poder correr aplicaciones de .NET en Linux, ¿sí? Le puso el mono con el iconito de un mono. Justamente ese proyecto después fue vendido a una empresa que se llamaba Nobel. Con el transcurso de los años se abandonó. Miguel de Casa recuperó la licencia de mono, lo orientó a aplicaciones mobiles, terminó creando una empresa que supongo que la conocen, que se llama Xamarin. Esa empresa Xamarin fue otra vez comprada por Microsoft, fue comprada por Microsoft, o sea que todo el desarrollo de mono hoy en día forma parte también de Microsoft, ¿sí? Por eso lo incluí acá, porque quieran o no, todo este conocimiento, todo ese bagaje, todos esos avances, hoy están adentro de Microsoft, ¿sí? También. Que no, por lo mismo que hablamos de multiplataforma, todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, Mono hoy está dentro de Microsoft también. Después apareció ASP.NET MVC, ¿sí? Esto también corría sobre el .NET Framework. Tenía sus críticas, pero bueno, hasta acá más o menos estamos hablando del año 2008, ¿sí? Y todo esto corresponde al .NET Framework, ¿sí? La época de oro del .NET Framework empezó a tener sus críticas, y a partir de Roslyn, que fue el compilador de C# que se anunció más o menos ya, que en realidad que se liberó pasando el año 2010, empezaron a aparecer un montón de cosas interesantes como la .NET Foundation. ¿Conocen la .NET Foundation? NetWires está en .NET Foundation, ¿sí? Pero básicamente es un conjunto de entidades que van trabajando para hacer crecer este entorno de herramientas de .NET. Viene acompañado de un montón de políticas, que es un poco lo que vos decías de Microsoft. Se empezó a dar cuenta de que el .NET Framework funcionaba, pero para Windows y no era del todo óptimo. Entonces, ¿por qué no hacer algo que funcione desde cero? ¿Sí? Todo lo que tenemos hecho está bien, pero no funciona tan bien como queremos. Entonces empecemos a hacer algo desde cero, orientado a la performance. Y ahí es donde nace .NET Core, ¿sí? .NET Core aparece en principio, como les decía, como la posibilidad de poder hacer algo en plataformas no convencionales, orientadas a la performance, pero no le competía todavía a .NET Framework, hacía cosas distintas, ¿sí? .NET Framework estaba orientado a Windows, .NET Core más que nada iba orientado a plataformas no Windows, y a poco, un poquito, podían hacer lo mismo, sobre todo en la parte de ASP.NET, que pasó a ser ASP.NET Core, ¿sí? Habrán escuchado .NET Core y ASP.NET Core, que también por casualidad van compartiendo las versiones, pues salieron más o menos igual, y cada vez que sale una nueva versión se va actualizando también a ASP.NET Core. Pero lo que fue pasando es que fue mutando este NetCore con algunas mejoras. En el medio se adquirió Xamarin, o apareció Xamarin, digamos, por acá en realidad, pero acá ya pasó a ser parte de la familia de Microsoft, también se incorporó Mono, y así fue evolucionando NetCore, ¿sí? ¿Por qué les digo que
lo de ASP.NET Core ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero a mí lo que me pasó en particular, yo trabajaba con Xamarin y yo estaba utilizando librerías de PCL, de Portable Class Library, que también lo han escuchado, ¿sí? Y esta es otra de las cosas que se abandonaron porque apareció otro concepto un poquito más englobador y más interesante, que es el .NET estándar, ¿sí? Y .NET estándar, este sí es un estándar de la tecnología de .NET, ¿sí? Que excede al comportamiento, sino que ya define el lenguaje en sí. Y lo que hace es, PCL tenía un grupo reducido de instrucciones compartidas, donde yo podía crear, por ejemplo, una clase y después compartirla en estas distintas patas de la tecnología de .NET, pero era bastante chiquito, ¿sí? Bastante limitado. .NET estándar lo que fue haciendo es incrementándose, conteniendo cada vez más cosas para que estas patas, estas partes de la tecnología cada vez puedan compartir más herramientas, ¿sí? Yo podía construir cada vez más cosas compartidas entre las distintas librerías, ¿sí? Eso es lo que fue haciendo .NET estándar, reemplazó a PCL, pero .NET estándar lo que hace es definir estándares, ¿sí? No es una implementación en sí .NET estándar, solamente marca tendencias y después cada una de las patas va implementando en base a eso. Lo que pasa es que si yo cumplo el estándar, me garantizo de que lo que yo escribo acá lo puedo reutilizar en los distintos proyectos, ¿sí? Aunque tengan distinta implementación de plataforma. Pero por ahí lo que más interesa es que esta parte de acá, hoy en día, forma parte de un solo paquete de .NET estándar, ¿sí? Y esto es lo que está sucediendo hoy, donde tenemos el .NET estándar. Hoy uso Xamarin, tengo .NET estándar, uso .NET Core, cumple con .NET estándar, y el .NET Framework cumple con .NET estándar, ¿sí? Entonces ya tenemos compartido todo esto. ¿Hacia dónde vamos con esta movida del .NET estándar? Al .NET 5, ¿sí? Con esto no nos vamos a meter porque, primero, porque no salió, segundo, a futuro, pero digamos para que tenga la visibilidad de lo que va a suceder, ¿sí? .NET estándar va a pasar a ser .NET 5, vamos a tener una sola plataforma que va a manejar todo, ¿sí? ¿Cómo? Todo tipo de proyectos desde ahí. Sí, o sea, va a ser una sola tecnología. Hoy, probablemente en el futuro, de acá, no sé, a 5 años, capaz que ni nos acordemos de cuando teníamos que hacer un port de una tecnología a la otra, porque en realidad va a ser el mismo .NET. Nosotros vamos a abrir Visual Studio y te va a decir .NET, ¿para qué querés usarlo? ¿Querés hacer una aplicación mobile? ¿Querés hacer una aplicación web? Hoy es como, ¿querés hacer una aplicación web con .NET Core? ¿Querés hacer una cosa con Xamarin? ¿Querés hacer...? Todavía estamos un poco en la separación, esto a futuro va a desaparecer, por eso digo la tendencia y les quería marcar un poco qué es cada cosa. Si vamos entendiendo un poquito más la diferencia. Bien, diferencias entre .NET Core y .NET Framework, un poco ya las fuimos diciendo, ¿sí? Pero principalmente .NET Framework es exclusivo de Windows. Yo no puedo hacer aplicaciones para Linux con .NET Framework, ¿sí? Y eso nosotros lo instalamos en el dispositivo. .NET Core también tiene una versión instalable todavía, pero podemos, digamos, también usarlo vía modularización, ¿sí? La diferencia radica en lo que les digo, o sea, la versión depende en .NET Core del paquete, en el otro no, el framework es uno solo, ¿sí? Y es una gran diferencia, pero ¿qué pasa? Si yo tenía mi aplicación de .NET Framework hasta .NET Core 3, que ahora ya vamos a ver por qué digo hasta, no podía usar .NET Core en ASP.NET, tenía que usar el .NET Framework, ¿sí? Porque todavía no tenía la capacidad .NET Core de poder correr las aplicaciones que yo ya tenía corriendo en el .NET Framework, ¿sí? Para terminar de marcar conceptos, ASP.NET Core versus .NET Core, obviamente ASP.NET es la pata web de toda esta plataforma gigante que vimos. Coinciden los números de versiones, eso a veces puede ser confuso porque veía ASP.NET Core y a veces si no veía la parte de ASP, a mí me pasó 1000 millones de veces, que en lugar de ASP.NET Core automático lees .NET Core y a veces estás hablando de ASP.NET Core. Y no necesariamente ASP.NET Core implica .NET Core, podría estar hablando del .NET Framework, ¿sí? Por eso teníamos que estar atentos, porque por ahí estaba viendo algo de ASP.NET Core que estaba dentro del .NET Framework y que no tenía que ver no tenía que ver con .NET Core, ¿sí? Eso hasta ahora, eso es hasta el escenario. Acá tenemos un poquito las versiones de .NET Core como para tener un evolutivo de lo que fuimos hablando, .NET 5 lo que está proyectado para el año que viene. Acá estamos ahora tendría que estar saliendo el .NET Core 3.1, más o menos ahora, digo, porque en principio pusieron en diciembre, ahora lo movieron medio a noviembre, o sea, está al salir, ¿sí? De hecho, no sé si ya está el preview, ¿no? Si no me equivoco, salió la preview 3. O sea, sí. Entre ayer y hoy salió la tercera preview. No la probé todavía, la preview del 3.1, sí, estuve usando el 3, así que si alguien la probó y nos quiere dar alguna opinión, o sea, ¿la probaste?
¿La primera 3.1? Sí. Pero bueno, nada. Siguen sacando versiones y después, o sea, no solamente se contentan con eso, sino que ya planifican hasta 2023. Esto es una locura total. Y ya tienen planificado Net 5, Net 6, Net 7 y Net 8. ¿Sí? El LTS van a ser versiones, si quieren, de alguna forma menores, y los cambios fuertes van a ser el 5 y el 7 en teoría. Igual no se sabe esto porque todavía está en la nada misma. La verdad es que todavía no se sabe qué va a incluir cada versión ni siquiera, así que esto es todavía bastante incierto, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que sí se sabe con certeza, ¿sí? En el 5 le metieron mucha rosca, así que no creo que se demoren y pueden llegar a volar cabezas si demoran un mes, así que vamos a estar hablando de acá a un año, probablemente Lautaro anotá la fecha, porque acá a un año vamos a tener que hacer este mismo evento, pero de Net 5, porque tiene fecha para noviembre de 2020, lo vamos a poder hacer. Metele ahí un compromiso, Oscar. Andar reservando la fecha. Bueno, ¿por qué usar Netcore? ¿Por qué? Primero la versatilidad, como veníamos hablando recién, ser multiplataforma. Yo no solamente me puedo mover entre plataformas, sino entre tipos de proyectos. Puedo hacer hoy proyectos de consola, puedo irme a web, puedo usar Xamarin usando Netcore también. Entonces, puedo, digamos, moverme entre distintos tipos de proyectos de plataforma, lo cual me da bastante versatilidad, ¿sí? Tiene un crecimiento sostenido acelerado, esto tiene que ver con la pata que veíamos de la comunidad. Hay mucha gente detrás del desarrollo de .NET Core, entonces hace que esto crezca acelerado y cada vez esté mejor, ¿sí? Esté más estable. Además tiene inserción en el mercado, esto le va a interesar obviamente como desarrollador de software, tiene mucha demanda. Y además el grado de adopción, hoy C# se convirtió en un lenguaje fuerte y que casi todo el mundo alguna vez tuvo alguna experiencia con C#. Usted tiene un grado de adopción altísimo, es muy fácil que alguien conozca C# vaya a desarrollar algún proyecto utilizando Netcore, ¿sí? Más con todas las ventajas que está ganando últimamente. ¿Cómo venimos de tipo? Se me fue la octava, pero creo que estamos bien. Vamos a ver algunas novedades, algunas porque después, bueno, Leandro y Fernando les van a contar un poco más, pero vamos a ver algunas en pantallazo. La primera es que con Netcore 3 ya podemos adoptar el .NET Standard 2.1, ¿sí? Y esto, ¿por qué es importante? Porque .NET Framework no tiene la capacidad de usar, llega hasta el 2.0 con un 2.1, ¿sí? Por defecto, en teoría no viene, no sé si ahora lo van a, o si ya lo cambiaron, pero en teoría todavía por defecto sigue apuntando al 2.0. Nosotros entramos a la configuración y lo ponemos a 2.1, podemos usar el estándar 2.1 que está un poquito más nuevo y avanzado. Otro de los cambios, ahora cuando le pedimos el número de versión, no se llega a leer, el color no ayuda, pero cambió el número de versión. Si antes nos devolvía 4.0, un código interno de versión raro, y ahora nos devuelve el 3. Lo que sigue se me van a quedar dormidos. Pero bueno. Nada, ahora dice 3.0, ¿sí? Antes decía 4 y pico, era confuso, porque veíamos Netcore 4 y decía, pará, ¿cómo? ¿Netcore 4 cuándo salió? ¿Sí? Entonces, al devolver el número de versión ahora estamos alineados con las versiones que salen, ¿sí? No importa el número interno de versión que teníamos. Ahora podemos también configurar cuál es la versión de Netcore que queremos usar en el proyecto. Tenemos un montón de configuraciones, la que viene por defecto es la minor, pero básicamente le podemos decir si queremos la última versión de todas, si queremos, podemos apuntarle a, bueno, tráeme la versión hasta este número de versión, y que, por ejemplo, si sale la 3.1.1 o no sé, y yo le digo, bueno, hasta la 3.1 tráeme, pero no me actualices más de esa versión que yo ya sé que es la estable. O sea, puedo jugar un poquito con eso. Tenemos un montón de configuraciones, los invito después a leer las diferencias sutiles, algunas incluyen a la otra, van a ver que están bastante relacionadas, o también podemos directamente deshabilitar la actualización de versiones, ¿sí? Decirle no quiero usar ninguna. Eso en realidad se usa más que nada para pruebas, no lo van a usar en producción, pero también le pueden deshabilitar el tema del versionado de Netcore dentro del proyecto. Tenemos algunas mejoras de compilación. Esto lo vamos a probar en la demo, o sea, la demo que preparé está en base a estas configuraciones nuevas que salieron, pero podemos hacer un trimming del ensamblado, podemos recordar un poco los assemblies que genera cuando compilamos y cuando hacemos la publicación, entonces nos va a ocupar menos espacio. Las dependencias ahora se copian en compilación, cuando hacemos el build ya vamos a copiar las dependencias y no tenemos que esperar al publish, lo hacemos antes.
Y además podemos publicar a un único archivo, ¿sí? Podemos, en lugar de generarme la publicación muchos archivos como antes, ahora lo podemos tirar todo a un solo archivo, ¿sí? Esa lo vamos a probar en la demo, pero van a ver que vamos a pasar de un montón de archivos de publicación a uno solo, a un ejecutable, y que ese ejecutable encima lo podemos recortar. Puede pasar de medir mucho espacio a poco espacio, ¿sí? Además podemos acceder, estos son mejoras directas en la performance. Vieron que yo le dije que cada versión va a apuntar a la performance. Bueno, estas son algunas de las mejoras de performance, pero por ejemplo podemos acceder a funcionalidad propia del hardware, ¿sí? De las arquitecturas del hardware en particular. ¿Qué problema se imaginan que puede llegar a tener acceder a funcionalidad del hardware? ¿Cómo? Por ejemplo, la portabilidad. Portabilidad. ¿En qué sentido? La portabilidad. Puede ser, pero más concreto. ¿Qué puede pasar? Creo que lo dijeron recién, por eso... Ahí está, eso, exactamente eso, hardware distinto. O sea, yo puedo querer usar algo que no está en el hardware en el que estoy parado, ¿sí? Entonces, ahí tienen que tener cuidado. Hay una manera de chequear si la función que voy a llamar está presente en el hardware que estoy usando. Pero bueno, es una limitación que pueden llegar a tener. Entonces, si van a usar ese tipo de herramientas, que igual ya son como bastante bajo nivel, chequen que esté disponible en el hardware que están usando, ¿sí? Pueden usar compilación por capas. Hoy en día cuando compilamos todo igual, digamos, usamos el mismo seteo de compilación para todo el proyecto, ¿sí? Nosotros configuramos la compilación y corre, pero lo que podemos hacer con la por capas, podemos darle la capacidad de hacer un determinado análisis y si, digamos, en el proceso de compilación puede optar por una parte del proyecto, compilarla más rápido y con menos calidad, o ponerle más énfasis a la calidad y tardar un poco más, ¿sí? Por eso le podemos dar la libertad de hacerlo por capas y hacerlo automáticamente. ¿Está? Y bueno, y después también, bueno, esto también lo vamos a ver en la demo, pero podemos generar imágenes que corran directamente, ¿sí? Que ya estén listas para ser ejecutadas. ¿En Docker? ¿Cómo? ¿En Docker? O no, directamente generas un ejecutable y lo corres directamente, ¿no? Sin necesidad de correr un contenedor. O sea, Docker podés usarlo, pero digamos, acá de hecho vamos a generar un ejecutable y lo vamos a correr directo acá en Mac, no el exe tradicional de Windows, ¿sí? Claro. Novedad súper importante, todo lo que venimos hablando de lo que hacía .NET Framework con respecto a Windows Forms, WPF y WP, no dije lo mismo, ese no, Windows Forms, WPF y WP, ahora sí lo podemos hacer con Netcore, ¿sí? Entonces es súper importante, porque le ganó un terreno que tenía deshabitado Netcore. Y esto casi que le da la capacidad a Netcore de hacer desaparecer a .NET Framework, ¿sí? No por, digamos, lo mismo, no por casualidades va a dejar de existir esa separación y el día de mañana va a ser todo lo mismo. ¿Por qué? Y pues ya Netcore básicamente hace casi todo. Entonces, Netcore de a poco se va a convertir en el .NET que use en todas las plataformas y que va a ser el .NET 5. ¿Está? Entonces, bueno, no solamente mejoramos en performance, ¿se acuerdan? En .NET Framework más o menos, pero .NET Core andaba bien. Entonces, si yo tengo que elegir cuál voy a usar, el que anda o el que anda bien, voy a elegir el que anda bien porque tiene más performance y además podemos configurar estas versiones mucho más fácil, setear versiones entre proyectos, ¿sí? Cosa que con .NET Framework nos costaba bastante. Entonces, esa modularización nos va a ayudar a elegir a Netcore sobre el .NET Framework, ¿sí? Además, acuérdense que le dije que el .NET Framework no soporta el 2.1 del estándar, ¿sí? En cualquier momento también se va a quedar afuera de eso. Entonces, un poco la sugerencia es, si ya tenemos la capacidad de hacer esto con Netcore, empiecen a usar Netcore, porque van a estar mejor preparados para lo que viene, ¿sí? ¿Tienen algo corriendo con .NET Framework? ¿Lo pueden seguir usando? Sí, mientras siga teniendo soporte con .NET Framework, mientras les funcione, lo van a poder seguir usando. No es que a partir de mañana no lo pueden usar más. ¿Está? Eso va a seguir funcionando de la misma forma. Pero ya esto es un indicio fuerte de para dónde quieren que vaya el desarrollo de .NET. Hay un ejemplo concreto de implementación. No sé si conocen la herramienta esta, Paint.net. ¿La usaron? Bueno, ahí en la página se jactan de que son la competencia de Photoshop. Y bueno, no sé si tanto, pero está bueno. Sí, es básicamente el Paint un poquito mejorado, un poquito más de herramientas desarrollado en .NET. El tema es que hicieron la migración hace... Esto está para esto. Cuando Netcore anunció que iba a tener soporte para esto, justamente para las aplicaciones de escritorio Windows, lo portaron a .NET Core y lo probaron, ¿sí? Hicieron la migración. De arranque, ya por migrarlo y sin tocar nada, sin optimizarlo ni hacer nada raro, arrancó más rápido. O sea, la velocidad de arranque de la aplicación mejoró muchísimo, ¿sí? Esa fue la primera conclusión que sacaron diciendo, bueno,
anda mejor con Netcore sin tocar nada, sin cambiar, sin optimizarlo para usar la API de Netcore ni nada, usando el mismo código anda más rápido. ¿Sí? Eso fue lo primero. Y lo segundo fue que ayudó a encontrar muchos errores. Como empezamos a usar la versión preview y empezaron a jugar con esto, empezaron a detectar un montón de bugs que le pasaron al equipo y lo pudieron solucionar antes de salir a otras versiones. Y entonces no solamente ayudó a ver que la performance mejoraba, sino también ayudó a encontrar un montón de bugs. ¿Sí? Eso es un ejemplo por ahí de implementación que sirve como caso de uso para esto de probar las aplicaciones de escritorio con .NET Core. Otra, bueno, esto lo hablamos recién, pero un poco le están dando las gracias a .NET Framework de a poco. Están haciendo la sugerencia fuerte de empezar a usar Netcore, así que no vamos a ahondar en esto, porque ya lo dijimos. Otra de las cosas, esto no sé si lo dijiste, Germán, no lo quiero duplicar, no te quiero duplicar. No hablaste de esto, ¿no? No lo dijo. Ok. ¿Quién de acá trabaja con JSON o hace llamadas a REST, etcétera? ¿Vieron que usan el Newtonsoft, JSON? Sí. Bueno, resulta que ahora hicieron una implementación mejor de la clase esa JSON, del paquete interno de Netcore, y aparentemente, porque la verdad es que no probé la performance, anda mejor. ¿Sí? Se usa bastante parecido, los métodos son sospechosamente muy parecidos, o sea, la forma de usarlo es muy parecida, pero anda mejor. La verdad no probé el rendimiento, pero bueno, nada, ahora la sugerencia es, che, buenísimo Newtonsoft, un abrazo, sos un amigazo, pero ahora hacemos lo mismo y mejor. Así que la sugerencia que se da es empezar a usar la clase interna de parseo y de serialización de JSON de .NET. Está esto solo para 3. Sí, Netcore 3. Netcore 3. Funciona mejor cuando está implementado, por eso que dije de los días sync y numerables. Está implementado con eso y por eso tiene más práctica. Sí, está toda la explicación ahí. Justamente esa. Yo lo quise usar hoy y le faltan cosas, está medio verde. O sea, le falta funcionalidad. Claro. Pero serializar y deserializar te deja. Eso sí. Sí. O sea, le faltan más de los chiches que Sí, ponían. los atributos, esas cosas. Bien. No se puede utilizar el de Newtonsoft en esta Sí. versión. Igual. Sí, de hecho, Lo podríamos bajar y usar, a pesar de que está aquí. De hecho, supongo que Newtonsoft no se va a bajar de caballo y lo van a Te hacer. interrumpo un segundito. Sí. La diferencia era que antes las versiones de Netcore ya venían incluidas, justamente esta librería de Newton. Ya venía incluida, en cambio acá con Netcore ya no viene incluido más. Vos la tenés que bajar, sí, ahora de bajarla, no hay drama. Pero esa es la gran diferencia y es el bye-bye que le está haciendo. O sea, ya no viene en el SDK, pues. Exacto. Ujú. Bueno, para los marineros como yo, lo tenemos que agregar a mano, así que es más o menos lo mismo. Pero bueno, nada. Igual también lo bueno es que ahora le aumentaron el rendimiento, porque antes decías, che, me estás jodiendo porque me lo sacaste y lo tengo que agregar. Ahora por lo menos te invitan con una herramienta mejor, limitada, pero bueno. Esa es una de las novedades. Bueno, vamos a hacer un ejemplito. Yo preparé un ejemplo bastante chiquito. Acá es una aplicación muy sofisticada. No sé si la voy a llegar a explicar con el tiempo que tengo, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Es algo que nunca deben haber visto en la vida, pero créanme que esto funciona. Cuestión que todas las cosas que les conté de mejora de performance y de rendimiento, cuando las busqué acá, este es el Visual Studio for Mac. No sé si tuvieron la agradable experiencia de trabajar con el Visual Studio for Mac, pero no es exactamente igual que el de Windows, y en general el de Windows está 10 pasos más avanzado que este. ¿Sí? Cuando quise empezar a tocar la compilación en este, me costó encontrar todas las nuevas funciones de Netcore. Pero si hacen la gran ir a la documentación y empezar a mirar todo lo que pueden tocar, entré al archivo project y empecé a jugar agregándole yo a mano todos los cosas, todas las configuraciones, y esto anda. ¿Sí? Si lo prueban a mano, anda. Entonces, lo que voy a hacer es, todas estas cosas son las que agregó Netcore para funcionar bien y mejor, y etcétera. Lo que voy a hacer es, lo voy a sacar todo. ¿Sí? Vamos a publicar a Old School. Entonces nos vamos a poner todo en false. False. Y lo que voy a hacer es asegurarme de que la carpeta de publicación la voy a volar para que no me quede ningún rastro de nada, y asegurarme de que esta carpeta publish la vuelo. Mirá, se vuelve todo. Vamos a hacer la publicación de esta super aplicación rebuscada. ¿Sí? Ahí apagué, puse todo, digamos, en versión no optimizada. Fíjense que tengo un montón de archivos
O sea, el Hello World lo tengo, pero fíjense la cantidad de archivos que tengo. No solo eso, sino que, a ver, vamos a poner la información más precisa. Tengo 192 archivos y esto pesa 73 megas. No la mucho. Bien, vamos a volarlo y vamos a ponerle todo lo que quiero. Este es el streamer, que me recorte la publicación, que me mande todo un solo archivo. Esto es lo de la compilación, en realidad lo de la compilación no nos vamos a dar cuenta porque para uno la mundo va a tardar nada. Pero bueno, lo voy a poner igual para que vean que funciona nada más. Esto lo había probado con la de Windows y me chilló porque me dice que no puedo compilar en Windows para Mac, y el típico huevo y la gallina que me vuelven loco ya con Xamarin, que acá también lo tiene, no pueden compilar para la arquitectura de Windows acá, ni para iOS desde Windows. Y vamos a mandarlo otra vez a publicar. Y fíjense la diferencia. Ahora tengo un solo archivito. Vamos a ejecutarlo para ver que funciona. Sí, funciona. Ahí me puso el Hello World. Y vamos a ver cuánto pesa esto. ¿Cuánto dicen que pesa? 16K. Está siendo demasiado optimista, no sé. Yo no le tengo tanta fe, pero... Bueno, por empezar tengo 3 archivos, eso lo vimos, pero 30 megas. No era tan bueno, pero pasamos de 80 megas a 30, ¿sí? O sea, piénsenlo, es menos de la mitad. ¿Y si no usar el RAM? ¿Usaste el RAM de ejecutaste la opción? Le ejecuté directamente, ¿sí? Es una mejora de performance y no tengo esa cantidad de archivos horrorosa, ¿sí? Sino que lo pongo todo junto y autocontenido en ese ejecutable, ¿sí? Eso es lo que está bueno. Este archivo yo lo muevo, lo ejecuto solo directamente y ya es... O sea, tiene todo lo que necesita acá adentro. ¿Sí? Todo lo que necesita para funcionar. Tu runtime igual lo necesita. Sí, pero... El runtime vos lo tenés instalado. Yo instalé el que viene con Visual Studio. O sea, no instalé nada adicional a eso. Pero si vos quisieras hacer una instalación... O sea, no fui al instalador de NetCore y lo instalé. Si vos exportás el proyecto independiente del marco de trabajo, o sea que sí, ahí pesaría... Sí. Ahí sí. Pero igual va a mejorar, con el trim va a mejorar, siempre. O sea, yo lo hice con esto porque además no me iba a poner a hacer un proyecto grande o pueden hacer la prueba. Hay algunos ejemplos subidos, reduce la cantidad de archivos y reduce el peso, pero no es una locura que va a pesar 1 mega, pero mejora, ¿sí? O sea, la mejora sustancial, sobre todo lo van a ver eso en aplicaciones grandes, como lo digo acá, la mejora que van a ver es chiquita. Esto llevado a aplicaciones productivas le va a mejorar, les va a cambiar la vida, les va a hacer lo mejor que quieren en la vida, y probablemente no, pero si me hace elegir entre 100 megas y 30 megas, dame 30 megas. O sea, si me hace elegir entre que me tarde 1 minuto o me tarde 20 segundos, bueno, dame 20 segundos, ¿sí? Siempre las mejoras sustanciales son buenas, eso es lo que quiero que queden claro. O sea, con esto, con una pavada ya vimos mejoras. Imagínense esto llevado a un escenario más grande de lo que trabajan en el día a día, que pueda hacer más rápido, menos peso y más, o sea, con mejor experiencia en general, ¿sí? Bueno, más que nada reduce, pensando en el problema que tenemos siempre cuando implementamos Docker en .NET, que el Docker termina siendo re grande. Con esto va a quedar re chiquitito, sí. Es así menos. Exacto. Muy bueno. Exacto, y va de la mano de lo ligero que quiere ser para estar dentro de los contenedores, ¿sí? De mi lado no mucho más, le dejo abierto a preguntas. De todos modos tenemos ahora 2 charlas más, así que si quieren esperar por ahí al final de todo para hacer más preguntas, porque para no adelantarnos también a los temas que vienen, lo pueden hacer. Si tienen alguna pregunta puntual en ese momento. Por ahí no una pregunta, sí. Pero simplemente no sé si habrán visto que GitHub creo que fue el que sacó un cuadro de cómo evolucionaron los lenguajes dentro de su plataforma, y bueno, .NET este año fue el único, .NET y Python fueron los únicos que crecieron, o sea que evidentemente ese cambio le está dando resultados. Si lo que vos decías de C# que se sigue manteniendo como un lenguaje fuerte. Sí, está dentro de lo que decías vos de la estrategia de Microsoft, un poco también está orientada a ganar terreno por ahí, ¿sí? En convertirse en el lenguaje que se utiliza. La verdad que tiene muy buenas críticas NetCore 3 como lenguaje, como plataforma en realidad, porque el lenguaje C#, pero digamos, si miran los detalles técnicos, mejora mucho tipo, la imagen que tenía como plataforma respecto a la que venía hace algunos años, pero era más criticada. Así que me parece que lo que se viene va a estar
mucho mejor de la experiencia que tenemos ahora. Yo tengo una preguntita. Sí. Viste que mencionaste .NET 5. Primero, ¿crees que salga un NetCore 4? ¿Crees? Si creo, no les da el tiempo. Ya anunciado, pero ya está anunciado, ¿no? Que la final va a ser la 3.1 ahora de emisión. Y segundo, al salir .NET 5, todo lo que ya está hecho, productivo, tanto de Net Framework, poner Net Framework 3.5, bueno, NetCore, bueno, todo nuevo, todo seguiría siendo compatible, va a haber una manera de migrar. Maneras de migrar va a haber, lo de para mí que te va a funcionar, sí te va a funcionar, pero te van a poner fechas de hasta tal fecha. O sea, te van a dar tiempos de, nosotros te vamos a dar soporte, como hacen en la mayoría de los productos, ¿no? Va a dar soporte hasta determinado término y después la volverá. Cuando salió .NET Core 3, en las letras chiquitas decían, muchachos, miren .NET 3.0 desde el 2.2, porque en el 3.1 parece que todo debe funcionar. O sea, ya ahora están recomendando que empiecen a migrar todo de urgencia por el release que sale ahora en 2.1. Sí. Una pregunta, ¿para qué pensaste, para qué apunta el Core 3.0 si aumentar la cantidad de clientes o cambiar el tipo de clientes que tiene Microsoft o tener los que tiene en base a un aumento de carga? Yo creo que las dos, en algún punto. La performance fue sin una crítica que tuvo fuerte Microsoft como compañía de tecnología. Yo creo que apuntó un poco a eso para mantener a los que tiene. Igual los que tiene y mantuvo porque en algún punto ven otra cosa Microsoft. Yo creo que también es ganar terreno sobre otras tecnologías que le competían pegándole donde le dolía, que era no, con la performance, esto que lo otro, dejando como el lenguaje mismo lleno al open source y cambiando un poco la postura respecto a la tecnología, va más orientado a ganar un público que no tenía, que a mantener. En general el público que se mantuvo fiel, no conozco muchos que amantes de Montenegro se hayan ido, pero sí conozco muchos que se acercaron al último tiempo, así que diría que las dos, pero más orientado a lo último de abarcar un mundo que lo tenía un poco descuidado. Yo creo que con todo esto también te da esa idea de que vas acercando plataformas y no sentís tanto el golpe, entonces es más natural, no es que, o sea, si ya lo usas para todo y por ahí cambias un poquito para el lenguaje del front, si quieres ir cambiando, pero yo creo que también SAML para mí va a ser el estándar de UI porque se está usando en bastantes lugares y está bueno. O sea, reducirte la cantidad de cosas para poder expandirte a varias plataformas. Yo creo que va dentro del mono del sistema Windows. Interesante. Sí. ¿Qué hago? No es sistema Windows. Si te lo están regalando ahora casi. No le importa a Microsoft Windows. A Microsoft el negocio de Microsoft Office es Azure. Entonces, para mí dentro de poco, nada, vamos a estar todos en Linux, Quizás. Sí, no hay una versión de Windows que está basada en. O iba a salir, o va a salir. Va a salir una especie de Windows, pero en Linux. Y el navegador ahora es un Chromium, o sea. Claro, sí,